Bueno, vamos a hablar de este caso que resulta realmente inédito, es conmovedor y tenemos que dar, es una buena noticia, ¿no? Pero miren el sufrimiento, el calvario por el que ha pasado. Fue rescatada 32 años después de su desaparición. Es una mujer que hoy tiene 45 años. Hubo un operativo que se llevó a cabo por parte de Gendarmería donde lograron dar con esta mujer y también con su hijo de 9 años. 45 años, actualmente 32 años sin poder disfrutar de su libertad, lejos de su familia, en una red de trata, con un hijo que fue producto, bueno, de todos esos años en cautiverio, y fueron rescatados en la ciudad boliviana de Bermejo. Gendarmería Nacional dio la primera información, ¿no? Hubo una orden judicial para investigar el caso que había llegado en el año 2014 y una labor conjunta con la Fuerza Federal de Lucha contra el Crimen de Bolivia, donde donde todo ese trabajo dio como fruto poder dar con el paradero de esta mujer y también de su hijo y liberarlos. En los primeros meses de este año hubo un dato muy concreto que tenía que ver con la ubicación, ¿no?, de esta mujer. Se sabía que estaba en la ciudad boliviana de Bermejo, que tenía un hijo de 9 años y en ese momento fue cuando se informó a la Fiscalía Federal de Orán y se pudieron ampliar las pesquisas. Después de esa situación se llevó a cabo un ingreso legal, ¿no?, por supuesto por parte de esta mujer al país con su hijo por el paso internacional Aguas Blancas Bermejo. Se la puso a resguardo en la ciudad de Salta y ya, bueno, está junto a su familia. Está interviniendo en este hecho la Fiscalía Federal de Orán a cargo del doctor José Luis Bruno y vamos a hablar de este tema, ¿no?, porque realmente ha conmovido. Estamos con el doctor Carlos Quiroz, es abogado especialista en abuso sexual infantil. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, es realmente todo una conmoción importantísima poder encontrar a una mujer tantos años después. ¿Cómo se hace para realmente poder llevar adelante una lucha después de tantos años? Mira, hay que entender la dinámica de estos delitos. Fíjate vos cómo en paralelo, porque con ejemplos se suele entender mejor las situaciones. Fíjate el caso de Telma, cuando se dice, mira, ¿por qué después de 10 años recién está denunciando esta circunstancia de abuso? En ese caso particular, teniendo en cuenta el delito, se trata de un trauma. Ese trauma hay que elaborarlo y lleva un tiempo hasta que se puede verbalizar y llegar a este grado, digamos, de conmoción que ha causado el caso, también con la red de contención que ha tenido Telma. Ahí se está defendiendo la integridad sexual de las personas. En este caso en particular, lo que se defiende es la libertad de las personas. El delito de trata es el tráfico ilegal de personas. Sí. Y puede tener diferentes objetivos. Por ejemplo, en este caso estamos ante la explotación sexual. Siempre hablamos de explotación, tiene que haber lucro. Claro. En otros casos puede ser una explotación laboral. Y lo que se está protegiendo, el derecho lo que protege es la autodeterminación de las personas. Porque lo que se está viciando es el poder de decidir. Entonces, ¿cómo? 32 años y no pudo haber llamado por teléfono, internet, tantos medios que hay. Y no. Porque por diferentes motivos esa autodeterminación se encuentra viciada. Claro. Por engaño, coacción, miedo, hay una serie de facultades. Entonces, en función de eso hay que apreciar los delitos teniendo en cuenta la característica, sumado a que tiene otra característica este delito, es transnacional. Es decir, excede el territorio de un país. En este caso tenemos Argentina, Bolivia. Nosotros, por suerte, tenemos una legislación de avanzada. En este sentido, tenemos una ley del 2008 que lo que hizo fue receptar un protocolo internacional, el protocolo de Palermo, que era un anexo a un tratado internacional de lucha contra el delito transnacional. Ahora, ¿es habitual que exceda las fronteras el delito de trata de personas? Sí. Inclusive te digo más, desde el punto de vista económico, tenemos los negocios ilegales que más rinden es tráfico de armas, estupefacientes y trata de personas. ¿Quiénes son los más vulnerables? Si sacamos cuentas, hoy tiene 45 años esta mujer, estuvo 32 años, son 13 años, ¿no? Tenía 13 años cuando fue, sustraída de no sé dónde estaba, porque se ha resguardado bastante esta historia. Es que es parte de la protección de la víctima. Es decir, volviendo a la avanzada, te digo que nuestra ley se llama de prevención, sanción y también de cuidado de la víctima. Es decir, se buscan esas tres cosas. Si se puede prevenir bien, y es a lo que vos apuntás, la prevención. En este caso estábamos ante una chiquita, las estadísticas nos dicen las que hay. Desde el 2006 hasta el 2015 tenemos aproximadamente 10.000 casos, el 91% son niñas, que está encuadraría dentro de la estadística. Son estadísticas muy fuertes.
Entonces, dentro de estos medios de captación se encuentra la situación en que se encuentra la víctima. Ya te digo, puede ser por coacción, miedo y también por la situación de vulnerabilidad que tiene. Te iba a preguntar, ¿la vulnerabilidad económica es determinante? Yo estaría muy atento, teniendo en cuenta que la ley habla precisamente de prevención al momento económico que está viviendo el país. Hoy en día esta situación de vulnerabilidad económica es un caldo de cultivo propenso para aquellos delincuentes que son especialistas en el tema, realicen su tarea de captación. Por lo tanto, ya te digo, yo siendo Estado y siendo un funcionario responsable, ya estaría articulando los medios en función de lo que sabemos que el año que viene va a ser peor de lo que tenemos este año, desde el punto de vista económico. Sí. Porque indudablemente va a repercutir en la captación y de infancia, ¿no es cierto? Tendrían que ver los organismos que protegen a la infancia, verse fortalecidos. No sé si tenés este dato, pero viene en aumento, en descenso, ¿se mantiene la cantidad de casos de trata que se denuncian todos los años? Las estadísticas... Antes del 2006 no hay prácticamente estadística. Tenemos estos aproximadamente 10.000 casos hasta el 2015 y depende con qué lo compares. Claro. Yo estimo que, ya te digo, teniendo en cuenta que esta situación de vulnerabilidad que tenemos hoy en día y que se viene, seguramente los casos van a aumentar. Es muy importante el trabajo, ya te digo, de los organismos de prevención y también de sanción, ¿no es cierto?, las fiscalías especializadas. Usted es especialista en abuso infantil. Abuso infantil, sí. Entendemos que, bueno, dijo, las más vulnerables son las niñas, mujeres, sí, jovencitas, que probablemente se las empieza a prostituir a edad muy temprana. Sí. Bueno, en este caso se conoce que esta mujer fue restituida al país junto con un niño de 9 años, que lo más probable es que haya sido fruto de alguna de esas relaciones, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esos chiquitos que crecen en ese ambiente también? En este caso, bueno, independientemente de la situación, hay veces que la madre es protectora y puede ejercer su rol. Depende de una serie de factores, sin conocer a fondo el tema, sería ventilado de mi parte hablarlo, ¿no es cierto? Pero tenemos, no solamente en el caso de abuso propiamente dicho, acá tenemos una estadística marcada en cuanto a niñas, en la trata, es decir, en el tráfico de personas. Pero en lo que hace a niños hay un alto grado de niños abusados, hay mucho intrafamiliar y una cifra negra muy grande. Por eso, lo bueno, por decirlo de alguna manera, de la forma en que se exteriorizó el caso de Telma. Claro. Porque esto ha potenciado las denuncias y también estar más atento. Sería muy bueno que también se enseñe, lo cual está ahí en discusión, lo que es las cuestiones sexuales, no recuerdo específicamente ahora como en las escuelas. El ESI, sí. Exacto, sí. Exacto, a los fines de que tomen conciencia de lo que es su cuerpo y demás, ¿no es cierto? A ver, aprovechemos el espacio también para hacer eso que todavía viene muy despacito, que es la prevención. ¿Cuáles son, digamos, los elementos principales que uno tiene que considerar para estar alerta ante una situación de esas? Para los padres que están viendo, ¿no? Sí, en el caso de abuso, fundamentalmente son las actitudes del niño o la niña, llegado el caso. Generalmente aquellos abusadores, como digo usualmente, gente encantadora, claro, que uno jamás pensaría que puede llevar adelante este tipo de conductas. Y también el niño o la niña, inclusive adultos, no hablan al principio, porque ya te digo, es un trauma que tienen que elaborarlo. Ahí hace falta la asistencia. ¿No lo hablan porque están imposibilitados, por una cuestión de vergüenza, porque no lo detectan? Dentro de la imposibilidad hay varias etapas. Esto sería más propio de un psicólogo, así que, pero por arriba, no me quiero meter en el ámbito de otro profesional, pero sí, tienen una primera etapa donde sienten vergüenza. Entonces, después sienten culpa. Y generalmente, ya te digo, cuando es intrafamiliar, que son los casos por ahí más complicados, más feos, ¿no? Y más repugnantes también, la víctima, el niño o la niña, quieren al abusador. Es decir, la relación de afecto se sigue manteniendo independientemente del daño que le causa el victimario a la víctima. Claro. Por eso son sumamente complejos y en los tribunales se da un alto grado de complejidad, porque también tenemos que el ABC es en tribunales relevar la voz del niño, que hable el niño y que manifieste que quiere estar, si quiere estar con papá, con mamá y demás, ¿no? Y se puede dar el caso de que el niño abusado o la niña manifieste que quiere estar con el abusador.
porque esa relación de cariño existe hasta tanto elabore el trauma. Claro. Y sepa que está mal, muy mal, lo que está haciendo el abusador, ¿no es cierto? Claro. Concretamente, en el caso de trata, ¿no? ¿Qué Sí. es lo que tienen que tener en cuenta? A ver, de repente, escuchamos muchas veces de niñas que faltan de su hogar. En algunas ocasiones lo hacen porque, bueno, una escapadita, Sí. como un... Bueno, y eso puede terminar en un desenlace realmente trágico como Sí. este. Hay que estar alerta, como bien decís, a este tipo de desapariciones, hacer las denuncias del caso. Acá entra a jugar también cómo responde el Estado ante las denuncias, si o minimiza o da una respuesta inmediata. Hay un porcentaje de chicas que por ahí, bueno, desaparecen durante 24 horas y vuelven vuelven a su hogar, por ahí algún malentendido en la familia puede pasar y demás. Pero eso no quita que debemos estar atentos y hay otro problema que tenemos hoy en día, son las redes sociales. Es decir, las redes sociales yo la considero, como digo siempre, como una herramienta. Depende cómo utilices esa herramienta, puede ser buena o mala. Claro. Si vos tenés un martillo, la usas para un clavo, es lo natural. Pero también podés golpear a alguien. Entonces, es quien utiliza y cómo se utiliza esa herramienta. Y en el caso de las redes sociales están muy expuestos los chicos porque superan su capacidad, digamos, de manejo a los adultos. Inclusive una particularidad, vos sabés que ahora se ha dado que por primera vez en la historia son los niños quienes enseñan a los adultos. Claro, claro. Eso se dio por ahí a principios del siglo pasado. Son los nativos informáticos. Los nativos, exacto. Y en el caso de los inmigrantes, digamos, los que somos más grandes, fíjate vos que es muy común ver al nieto enseñando al abuelo Claro. a manejar un sistema determinado. Esto se había dado un poco, ¿no?, en medida global en la Argentina a principios del siglo pasado, cuando los hijos de los inmigrantes aprendieron a escribir y enseñaban a los padres. Claro. Pero era mínimo comparado con la globalización, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que los padres, digamos, empiecen a meterse, quienes no lo han hecho, a utilizar esas redes para ponerte en un control, ¿no? Mejor. Exacto, y hablarlo. Es decir, si quieren ocultarlo, los chicos lo pueden ocultar. Lo mejor es un diálogo, padres con los hijos, dialogar y que haya confianza, ¿no es cierto? Porque siempre está la posibilidad de hacer una trampita, porque ya te digo, el conocimiento de los chicos supera al de los adultos. Doctor, muchísimas gracias por por su favor, visita. gracias a vos.